grabar. Ok, entonces hoy vamos a dedicarnos a los crustáceos que tienen interés particular. Algunos pues causan problemas económicos, otros son parásitos, otros son de gran interés comercial. De hecho, ya habíamos hablado de que el camarón constituye el segundo rubro de importancia económica en el país después del petróleo. Somos el primer país productor de camarones del planeta. Luego que hay diversos problemas que han afectado a los grandes productores como la India, Indonesia. Entonces, vamos a comenzar por las langostas espinosas. Voy a compartir y vámonos a Google. Aquí está. Entonces, las langostas espinosas tenemos en Ecuador, Panulirus, una especie de Panulirus, y que se explota, es común si uno va a aquí estamos viendo las langostas, ¿la están viendo? ¿Están viendo las langostas? Sí, biólogo. Ok, entonces si vamos a la zona intermareal de Barbajillo, uno puede conseguir juveniles o puélulos de langosta. ¿A qué llamamos puélulos? Vamos a ver una langosta muy, muy pequeñita, que la tenemos aquí, ocupa la primera parte del dedo. Ojalá que me la muestre. Aquí está. ¿Lo pueden ver un pueblo? Es una langostita igualita, pero esta es la manera como la langosta recluta luego de 6 meses. La larva de la langosta, la larva filosoma, que la están viendo en esta imagen, es una larva muy particular, única entre los crustáceos. Si ustedes ven un filosoma en una muestra de plancton, pues no hay duda que es una langosta. Dura 6 meses en el plancton. Pero eso no significa que esté deambulando por las corrientes marinas durante 6 meses, sino que ella se mueve como muchos organismos planctónicos entre la superficie y cierta profundidad, y de esa manera, según la etapa en que esté la langosta, ocupa una zona más superficial o más profunda. De esa manera las corrientes la pueden sacar una cierta distancia y luego que se localiza en la agua más profunda, retorna al sitio donde ya nació. Entonces puede estar mucho tiempo, pero eso no significa que se dispersa enormemente por los océanos, sino que tiene este comportamiento que de alguna manera la retiene en su hábitat. Ellas viven en las zonas, como vemos aquí, esta langosta, son animales bentónicos, viven durante el día, están encerradas en huecos, y en la noche pues salen a comer. Ellos tienen unas mandíbulas bastante poderosas y comen pues material de descomposición, así como también pueden capturar almejas, mejillones, y son capaces de partir la concha y comérsela. Entonces, tienen un gran interés, son de los crustáceos más valiosos. Las langostas en general tienen mucho valor. En Ecuador tenemos la langosta superficial, como esta que estamos viendo, y la langosta de aguas profundas, que son como las cigalas, que las vamos a ver en unos minutos. Lo particular de las langostas es que no solamente por su alto precio, se pueden capturar buceando en apnea, sin necesidad de bombona. Sin embargo, en Nicaragua, Guatemala, tiene una pejería, Yucatán, tienen pejerías muy importantes de langosta. Mucha gente vive de la pejería, pescan con apnea. Sin embargo, el buceo afecta mucho al buceador, al pescador, y muchas veces, si se trabaja con apnea es menos peligroso que si se trabaja con tanque. Pero cuando cursan la materia con el profesor Jaime Sánchez, con el decano, van a ver algunas características del buceo y por qué es degradante. El buzo tiene una vida activa relativamente corta, de pocos años, porque el ambiente que uno tiene que trabajar bajo el agua va degradando mucho el cuerpo humano, ¿no? Entonces muchos de estos buzos pues luego pasan enfermos, ¿no? Es una tragedia. En Venezuela las langostas se pescan mayormente con nazas que buceando.
vamos a ver que en Cuba usan unas casitas. ¿Ven la casita? Ahí tenemos 3 casitas, una encima de otra. Son estructuras de concreto, puede ser de madera, pero si se las hacemos de madera, pues una madera tiene que ser muy pesada y le ponemos piedras encima. Entonces, de esta manera, las langostas, los pueblos se fijan debajo de estas estructuras y lo que hacemos es que aumentamos la cantidad ahí vemos una langosta metida dentro de una casita, vemos la casita completamente cubierta de fauna incrustante, una casita nueva y una casita vieja cubierta de fauna incrustante, y de esta manera pues la langosta ocupa estas unidades habitacionales. Ellas de noche salen de las casitas y deambulan por los alrededores. Las nazas se colocan en los alrededores de las casitas, no dentro, no cerca de las casitas, sino a cierta distancia, de tal manera que la langosta, cuando se aleja de la casita, puede caer en la nasa y obviamente hay una talla máxima, la talla mínima para la captura. En algunos países también hay talla máxima. Se ha visto que las langostas muy grandes ponen huevos muchísimo más numerosos que las langostas pequeñas. Es decir, que una langosta de 2 kilos pone muchísimo más huevos que 2 langostas de 1 kilo. Y por eso es que algunos países establecen tallas máximas y tallas mínimas. Entonces, una langosta muy grande no se puede comercializar. Obligatoriamente hay que dejarla en el mar a que facilite la reproducción de la especie. Y las langostas muy pequeñas, pues tampoco, porque no se han podido reproducir. Bien, por favor, interrúmpame en cualquier momento. Yo sé que ustedes son duros para las preguntas, pero por favor interrumpan en este momento. Esta clase es especial, está destinada al uso que se le dan a los crustáceos. Vemos aquí una langosta ovada. Ayer veíamos, anteayer, pero la semana pasada veíamos cómo los crustáceos producen huevos y en algunos, el camarón, por ejemplo, el camarón penedo que cultivamos en Ecuador, libera los huevos al agua, pero otros crustáceos no. La langosta en particular, después que el macho deposite el espermatóforo en el 5.º par de patas, en la última par de patas del cefalotórax, la hembra va produciendo los huevos, se van fecundando y los va localizando en los peleópodos. Estos huevos van a permanecer unas semanas allí hasta que eclosionan y se forma la larva filosoma, que ya expliqué qué pasa con esa larva. Bien, bueno, aquí vemos una langosta bien grande, ¿no? Ok, las langostas se exportan. Cuba es uno de los primeros países exportadores de langosta. Uno puede exportar la langosta entera o la cola solamente. Lo que se come en general es la cola, pero algunos países preparan el plato de langosta a la termidor con toman la cola, la mezclan en una salsa, la pican en trocitos, la mezclan en una salsa y cubren el caparazón completo de la langosta con el relleno a base de la langosta y la salsa. Bueno, vamos a pasar ahora a los camarones. ¿Hay alguna pregunta sobre la langosta y cómo se cultiva, cómo se cría? En algunos países la crían. En Florida sé que tienen crianza de langostas desde filosoma, o sea que aguantan los 6 meses en cautiverio y luego producen los filosomas y luego pues lo ponen en el mar para que el mar se encargue de alimentar la langosta. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Cuando estas crecen en cautiverio, varían las longitudes que alcanzan. ¿No conoce ese dato? Mira, usualmente uno trata de comercializarlas lo antes posible y la talla mínima, pues si la langosta es de acuicultura no tendría por qué respetarse. Sin embargo, me imagino que a la gente le interesa alcanzar talla mínima que tarde unos años, unos años en alcanzarse, ¿no? Entonces, pero tiene una cantidad de carne también determinada, ¿no? Entonces, ese dato pues no lo conozco en detalle, pero lo puedo averiguar a partir de qué talla se comercializa cuando cuando son productos de la acuicultura. Porque, por ejemplo, ayer me topé con un video de una granja de tilapias y ellos utilizan de 400 a 500 gramos para determinar que ya están para su producción. De tilapia, me dijiste. ¿De tilapia o de Sí. langosta? Bien, pero estamos De hablando tilapias. Ayer el video que vi fue de tilapia.
Claro, o Eh, sea, hablo de que sí, por eso el dato de conocer si tenía una talla o un peso ya destinado para su... Mira, cuando los animales son de acuicultura, no aplican restricciones o las mismas restricciones que se aplican a animales de fauna silvestre. Pero tienes el problema. Claro, uno pudiera producir langostas en acuicultura y venderlas en época de veda. La langosta es de una veda muy estricta. Entonces, hace falta un permiso especial y lo venderíamos entonces en supermercados o en supermercados o vendemos a restaurantes. La langosta es un producto caro, se oferta en restaurantes finos y los productos de acuicultura pues pudiéramos vender a la talla que nos diera la gana, ¿no? Pero este detalle no lo conozco porque es que no tenemos cultivo en Ecuador. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Y existe alguna especie simbólica de langostas aquí presente en las costas del Ecuador? Sí, claro, tenemos la langosta espinosa del Ecuador. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Déjame ver. Vamos a ver si es un Panulirus. Ok, pero no me da el nombre. Estas me acuerdo de verlas en Galápagos, ¿no? Sí, Las en Galápagos, comercializan mucho en Galápagos. pero también aquí en Manta yo he capturado juveniles de langosta en Barbaquillo. Cuando estoy con los estudiantes, me consigo comúnmente las larvas de langosta que no son raras, ¿no? Eh, la langosta de Galápagos, bueno, la langosta de Galápagos es la langosta espinosa, el bogavante es solamente de aguas templadas y no tenemos, aquí ven la langosta la termidor, ven el plato, se pica el caparazón por la mitad y tenemos entonces dos recipientes donde vamos a colocar la langosta en crema, se le pone queso por arriba y se mete al horno. La verdad es que estas fotos dan hambre. Y una pregunta respecto al tema ecológico. El principal depredador de este tipo de langostas. La langosta, pues mira, me imagino que algunos peces pueden comer langostas, sobre todo si la langosta es pequeña, pues no hay nada que impida que se la coman. La langosta adulta, pues tiene muchos menos depredadores, ellas se protegen, eh, cuando ellas viven en su madriguera, pero cuando van a reproducirse, hacen migraciones. El macho eh, copula con la hembra y luego la hembra se asocia con otras hembras y migran a aguas más profundas. Y esa migración, ellas van agarradas por el tórax, de tal manera van caminando, pero lo que exponen es solamente el cefalotórax, la parte espinosa. La cola está protegida por el cuerpo de la langosta que la sigue. Estas migraciones las pueden buscar en internet. Es una curiosidad. Son migraciones estacionales, ¿no? Oye, no consigo el nombre de la langosta espinosa, pero vamos, no podemos seguir, tengo que seguir porque si no, no voy a poder cubrir la clase de hoy. El siguiente tema, eh, vamos a parar. Eh, de los camarones ya hablamos, hemos dicho que el camarón tiene eh, una etapa, ya la tengo, tres chats. Panulirus penicillatus y Panulirus gracilis, me está diciendo Cris. Gracias, Cris. Eh, Vamos a seguir con el camarón. El camarón tiene un ciclo entre el mar y el continente.
solo si es camarón blanco. Si el camarón es del grupo de camarón Peneus californiensis, no migra dentro de los estuarios, el camarón se queda en la costa. Entonces, el ciclo comienza en aguas profundas. Si es blanco, suelen estar hasta 20, 30 metros de profundidad. Si es marrón, si es un camarón marrón, camarón café, puede estar hasta 300 metros. Sea como sea, el camarón es un animal siempre bentónico. Sobre el fondo del mar, él va a ser, él puede nadar, pero usualmente está caminando, reptando sobre el fondo. Él puede esconderse durante a ciertas horas del día, él se entierra y en cierto momento del día él sale a comer. Cuando uno arrastra de día y de noche con la misma red, de día se pesca el camarón blanco, de noche se pesca el camarón marrón. Es decir, que él, cuando no está presente, ¿por qué se arrastra la misma red sobre el mismo fondo y sale uno y no sale el otro? Porque está enterrado. Entonces los camarones blancos comen de día y los camarones marrones comen de noche y salen del sustrato. El camarón en la cópula, él nada, hace como una especie de onda con la hembra, copula, la hembra libera los huevos al agua y el huevo va a pasar unas horas hasta que eclosiona como náupleo. El náupleo se transforma en zoea, la zoea en misis y el misis en poslarva. Luego de unos 20 días de la eclosión, la poslarva va a adquirir una talla determinada y se desplaza con la corriente. Pero igual que las langostas, la poslarva ocupa una cierta posición en la columna de agua que permite que sea arrastrada hacia la costa. Si el animal es del camarón marrón, se queda en la costa y allí va a pasar hasta etapa de juvenil, unos 2 o 3 centímetros. Luego de esa talla, él muda hacia la profundidad de nuevo, donde alcanza la talla de madurez, que tiene usualmente unos 14, 15 centímetros de longitud, la talla mínima de madurez. Él puede llegar hasta unos 24 o 25 centímetros de longitud total. Si el camarón es blanco, entra a los estuarios. En el caso de nuestro caso, en Manabí, tenemos el estuario del río Chone, el estuario del río Cojimíes, y más al sur, pues tenemos el estuario del río Guayas. En esas zonas estuarinas, el camarón va a penetrar hasta los sitios donde hay muy baja salinidad, donde va a haber mayor protección. La baja salinidad pues restringe el número de depredadores y la abundancia de comida le permite crecer a cierta velocidad, de tal manera que unos 4 meses alcanza la talla de unos 10 centímetros y inicia el proceso de migración hacia el mar, donde se va a repetir, a iniciar el ciclo nuevamente después que alcance la talla comercial. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dividido este ciclo en 3 tipos de industria. La industria que está localizada en Guayas, en Salinas y los alrededores, es una zona con aguas relativamente puras. Hay muy pocas industrias, hay pocas ciudades, entonces el agua es muy limpia, de alta calidad, y justo es lo que necesitamos para producir náuplios de calidad. Entonces, tomamos reproductores del mar, los tenemos en tanques, algunas veces individuales, otras veces separados. Ya les habíamos hablado de las líneas, cómo me interesa tener los reproductores separados para poder mantener la trazabilidad y saber de dónde me viene una cierta larva. Porque si me interesa, si esa larva me creció bien y alcanza buena talla comercial, me interesa que esa línea genética mantenerla en el laboratorio. Entonces, en Salinas tenemos los reproductores, machos y hembras, los juntamos solamente cuando queremos que haya cópula y del resto se mantienen los sexos separados en tanques. Como ellos hacen la cópula de noche, nos interesa que el trabajador no tenga que estar trabajando de noche, sino que le invertimos el ciclo del camarón. De noche prendemos las luces de los laboratorios y de día las apagamos y ponemos luces rojas, de tal manera que los laboratorios están completamente cubiertos de malla plástica negra, o sea, son absolutamente oscuros. De noche las luces son las luces blancas que se encienden para que el animal simulara que está de día, y de día
se apagan las luces blancas, se prenden las luces rojas, que el animal no es capaz de percibirlas, y el trabajador entonces puede estar trabajando las 8 horas que le toca, pero trabaja de día, porque de lo contrario tendríamos que nosotros trabajar de noche, y trabajar de noche pues lleva el gasto adicional, porque las horas nocturnas se pagan distinto que las diurnas en todos los países. Entonces, una vez que tenemos los náuplios, ellos van a pasar 5 días como náuplio y se venden a los laboratorios de poslarva. Los laboratorios lo compran como náuplio 3 o 4 y van a pasar 1 o 2 días hasta que el náuplio eclosiona, el náuplio ya eclosionó, se transforma en zoea, y ahí lo vamos a tener unos 20 días en los laboratorios que están por todo el Ecuador, pero mayormente en Manta. En Manta tenemos más de 20 laboratorios de producción de poslarvas que abastecen la parte de Manabí y se venden también a Perú y al resto del país. Lo que pasa es que en Guayas también hay en El Oro, pero Manta, la calidad del agua de Manta y de Salinas es mayor que la calidad del agua en El Oro y en Guayas. Porque El Oro y en Guayas tienen ríos cercanos, entonces interesa que esa fase del ciclo larvario del camarón que tiene que transcurrir en agua de mar ocurra en agua de alta calidad. Entonces, por eso muchos laboratorios están aquí en Manta. Una vez que se pasan los 20 días, 23 días, la poslarva está lista para ser llevada a la simulación de los estuarios. Entonces la vendemos a las lagunas de engorde que están en Bahía de Caracas o en Cojimíes o en el resto del país. Hoy en día no hay restricciones para poder cultivar camarón si quisiéramos en cualquier sitio. En la Amazonía ecuatoriana podemos cultivar camarones. Lo único que necesitamos es agregarle un poco de sal, porque el animal requiere ciertas sales, no solamente el cloruro de sodio, sino también cloruro de potasio y magnesio, el cloruro de magnesio. Esas sales son fundamentales para que el animal realice la osmorregulación y cumpla sus ciclos vitales. Entonces, yo puedo cultivar animales en Chone, en el estuario del río Chone, donde hay muy poca salinidad, usualmente 1 o 2 gramos de sal por kilogramo o por litro, y eso es suficiente para que el animal alcance la etapa de juvenil. Obviamente no va a madurar en esas condiciones porque lo que estamos es simulando el ciclo estuarino y la madurez va a ocurrir en el océano. Entonces, usualmente lo que se vende de las lagunas de engorde son juveniles, animales que no han madurado. Yo puedo tener juveniles y me los llevo a los laboratorios de Salinas, donde van a adquirir la madurez sexual, pero en agua de mar. Y de esa manera se mantienen las líneas genéticas por parte de los laboratorios que producen náuplios. Antes de pasar a otro tema, ¿alguna pregunta al respecto? Respecto al tema de genética, aprovechando de que estoy haciendo un artículo de revisión, no sé si me pueda comentar o acerca de su experiencia. Sé que la técnica de determinar visualmente los caracteres fenotípicos para hacer una línea, una mejor línea de descendencia, es una técnica que he utilizado durante mucho tiempo y no estoy seguro si se sigue utilizando, pero en lo que he estado leyendo, existen también utilización de marcadores genéticos. No sé si usted nos puede hablar a todos nosotros acerca de cuál es su uso y cómo se aprovechan en la industria. Ya, bien, vamos a empezar. La morfología del camarón es muy parecida y va a ser difícil que las líneas genéticas la podamos identificar por la morfología externa. Usualmente como tenemos los animales aislados en tanques, y ese animal pues tiene un código y ese código me permite a mí saber las larvas que produjo, los náuplios que produjo, a quién se los vendí, y esa persona a quien se lo vendí le pedimos que nos reporte cómo le fue con las larvas. Sabemos que cada 15 días la camarona me produce huevos, esos huevos van a tardar 20 días en transformarse en larva y unos 3 meses en transformarse en juvenil. Entonces yo puedo tener una serie de datos del comportamiento de mi camarón, del camarón reproductor que tengo en los tanques, y las personas a quien yo le vendo me van reportando, y eso me permite a mí decidir si mantengo una línea con alguno de esos reproductores o no.
¿Cómo estoy seguro de las líneas? Lo dice Fernando en base a la genética. Yo tomo marcadores que usualmente se toman del ADN mitocondrial, no del ADN nuclear. Y del ADN mitocondrial yo puedo identificar líneas especiales porque la genética del animal está, pues la base genética está basada en su ADN y el ADN va a estar tanto en la mitocondria como en el núcleo, pero usualmente los marcadores se sacan de las mitocondrias. Ustedes saben que la prueba de paternidad se hace con el ADN mitocondrial también, ¿no? Cuando se quiere saber quién es el padre de un niño, pues usamos el ADN mitocondrial, igual que usamos con los camarones, ¿no? Para eso, pues hay laboratorios especiales que yo les mando una muestra y ellos me pueden identificar las características que tiene ese ARN y me permite marcar los animales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir, que me tocan todavía 3 grupos. Ahora vamos a pasar a la presentación de PowerPoint. A ver si la tengo. Sí. Okay. Vamos a compartir. Dígame si lo ven. Sí, se puede. Okay. Dentro del grupo de crustáceos de interés tenemos a la Artemia salina. La Artemia salina es un crustáceo bastante primitivo. Vamos a ver si me la amplía porque me está dando... Ok, ya. No, vamos arriba. Ok, es de los crustáceos más primitivos están los branquiópodos. No son los más primitivos, pero están de los más primitivos. Abajo vemos el animal en esquema. Arriba vemos cómo el quiste va eclosionando, sale el náupleo, vemos los apéndices, cómo se van desplegando, vemos luego un juvenil va creciendo y al final un adulto que lo tenemos al final a la derecha. Entonces, abajo vamos a ver que tenemos un animal, vemos que la artemia tiene muchos segmentos, va a tener unos 20 o más segmentos, vemos el tubo digestivo, claramente, vemos el pene, que es doble, los filopodios, que son las extremidades que tiene el cefalotórax, y ellas tienen pues dos pares, los maxilíperos no los vemos acá porque son vestigiales, y vemos la segunda antena y la primera antena. Vemos el ojo compuesto y el ojo nuclear, que no se distingue, pero está enfrente del ojo compuesto, está el ojo nuclear. Todos los branquiópodos tienen apéndice en forma de hoja, lo ven aquí a la derecha, que parece una hojita. Vemos que tiene un endopodito, luego tiene un exopodito y un epipodito branquial. Los apéndices son birramios, lo cual es un carácter primitivo de estos animales. El epipodito es lo que se llama branquia. Sin embargo, vamos a ver que el intercambio gaseoso se puede hacer alrededor de todos los apéndices, inclusive la superficie del cuerpo. Los apéndices participan en intercambio gaseoso, en la alimentación suspensivora y en la locomoción. Las primeras antenas en las maxilas son vestigiales. Carecen de caparazón, las artemias, tienen 20 segmentos o más, los ojos compuestos son pedunculados y su talla no supera 1 centímetro. Normalmente nadan boca abajo, pero pueden hacerlo boca arriba, en particular si se ilumina el acuario donde están contenidos desde abajo. Es decir, pareciera que cuando la luz les da por encima, ellos nadan boca abajo. La criptobiosis es una característica de la artemia, pues los quistes pueden durar años, 10 o más, y siguen siendo viables. Viven casi exclusivamente en agua dulce.
los branquiópodos, y en ambientes extremos, ya sea porque son muy salados o porque son efímeros, como las charcas que deja la lluvia o la nieve al derretirse. No suelen encontrarse en ambientes donde hay peces. Uno coloca en un acuario con peces unas cuantas artemias y va a durar, se van a fijar, si lo hacen, va a durar unos segundos, porque enseguida se las van a comer. A la derecha arriba ven una hembra con un saquito de huevos, abajo ven al macho con las segundas antenas modificadas, que es lo que permite que el macho pueda copular y sostener a la hembra durante la cópula. Abajo, a la izquierda, vemos un macho arriba y una hembra abajo, ¿no? Son muy parecidas, salvo por las segundas antenas. La alimentación es filtradora, gracias a la corriente que se forma entre los apéndices. Las setas laterales de los apéndices capturan el alimento, se pega al mucus y se transporta hacia las maxilas que le introducen en la boca. No hay selección de partículas por tamaño como ocurre en otros grupos de animales. A la derecha vemos pues, los apéndices de distintos estadios de la arteria salina. El corazón es tubular en la parte central del tórax, en la parte central y posterior del tórax, con muchos ostíbulos. La hemolinfa tiene hemoglobina y su presencia varía según la concentración de oxígeno en el medio. Las arterias suelen ser rojitas. Cuando está en un ambiente con muy poco oxígeno, la hemoglobina aumenta y aumenta la coloración rojiza de la arteria. Cada epipodito se llama branquia, pero el intercambio gaseoso se hace en todo el apéndice y en el tegumento del cuerpo entero. Los órganos excretores son glándulas maxilares. Ya habíamos visto que los arácnidos y los insectos tienen túbulos de Malpighi. Los arácnidos tienen túbulos de Malpighi y glándulas coxales. En este caso, los crustáceos solamente tienen glándulas coxales. Y están en la parte anterior del caparazón, en particular en la base de las maxilas. La capacidad osmorreguladora es asombrosa. Viven en aguas desde 3 gramos de sal por litro hasta 350 gramos de sal. Casi la salina que ven a la derecha, tradicionalmente se cultivan artemias salinas en las salinas. La razón se las había explicado anteriormente, bueno, lo vuelvo a repetir, es que la sal en las salinas no solamente crecen artemias, también crecen microalgas, crecen algas cianobacterias y hace falta que las cianobacterias sean controladas. Si no, se puede crecer mucho la población de cianobacterias y en lugar de cristalizar, la sal se vuelve como una especie de mucílago, como una gelatina, y no hay cristalización. Entonces hace falta quien controle las cianobacterias y ahí viene el papel de las artemias. Ellas van alimentándose tanto de las bacterias como de las algas microscópicas que viven en la salina y mantienen un ambiente adecuado para que cuando el agua llega al cristalizador, la sal se forme como cristal, como se espera que ocurra. Entonces, las salinas, que tenemos en Salinas, justamente por eso es su nombre, funcionan como un sistema complejo donde interviene la parte biótica y la parte abiótica, como es la cristalización de la sal. Pero ya vemos que la cristalización de la sal no se da si no tenemos el componente biótico adecuadamente estructurado en la salina. Pero fíjense, que pocos animales logran sobrevivir en una concentración de sal de esa magnitud, 350 gramos, casi la saturación de la sal en el agua. Sin embargo, a pesar de estas enormes variaciones de 3 partes por UPS, unidades prácticas de salinidad, hasta 350, la variación del contenido iónico en la hemolinfa es muy pequeña. Es decir, ellos absorben o excretan sales por las branquias y pueden producir orina hiperosmótica. Es decir, si el animal está en una concentración muy alta de sal, la orina puede tener una concentración de sal muy por encima de la del medio exterior. El medio exterior, sí, muy por encima de la del medio exterior. La partenogénesis es común en branquiópoda, en todos los branquiópodas, no solamente en los anostracos como el artemia. Los machos son ocasionales y en algunas especies se desconoce, o sea, en algunas especies nunca se ha visto un macho.
Aquí vemos cómo el macho sostiene con las segundas antenas el abdomen de la hembra. Luego vemos que el abdomen del macho se va a voltear, a doblar, de tal manera que es capaz de colocar el gonoporo. Vamos a ponerle el gonoporo de nuevo. Aquí lo ven el tubo digestivo, ven el pene, que no es más que un apéndice modificado. Entonces él dobla el abdomen y logra colocar dice, durante la cópula, el macho sujeta a la hembra con las segundas antenas que están modificadas. Dobla el abdomen y introduce el par de apéndices copuladores en el único gonoporo de la hembra y transfiere el espermatóforo. Los huevos empiezan su desarrollo embrionario en un saco bajo el cuerpo de la hembra y caen al fondo donde eclosionan como náucleos. Aquí ven el ciclo. Empecemos por el medio, poblaciones partenogenéticas. Entonces la hembra, no hay machos en el ambiente, produce huevos, los huevos van al fondo, eclosionan como náucleo y esto se repite a lo largo de los meses hasta que se dan condiciones adversas. Cuando hay condiciones adversas, ya sea porque la temperatura es muy alta o muy baja, o hay escasez de alimento, puede que la densidad de animales sea muy alta y el alimento escasea, entonces ante la posibilidad de que el animal muera de hambre, produce huevos fecundados, que los vemos acá, son quistes. Obviamente, cuando ella produce los huevos partenogenéticos, produce mucho más huevos. Cuando son huevos que van a huevos fecundados, tenemos entonces los quistes que se producen mucho menos huevos por puesta, y los quistes entran en diapausa, que es ese fenómeno por el cual el huevo permanece muchos años sin eclosionar. Una vez, y se deshidrata un poco, ¿no? Una vez que el quiste se hidrata, porque las condiciones se restablecen, las condiciones ambientales se restablecen, ocurre la eclosión y la salida del náupleo y el ciclo comienza de nuevo. Ok, eso lo expliqué. Los huevos de cáscara fina eclosionan pronto, los de cáscara gruesa pueden durar en diapausa por muchos años, pero como el desarrollo embrionario ocurre dentro de la cáscara, al momento de encontrarse en condiciones ambientales apropiadas, la larva náupleo envejece rápidamente. Es decir, que el desarrollo embrionario sucede dentro del huevo, aunque no haya eclosión. La artemia, la utilización de la artemia en los laboratorios, la artemia puede ser usada como biomasa, o sea, en adultos de artemia, para alimentación de peces u otros organismos bajo cultivo, y su capacidad nutritiva puede mejorarse alimentándolos con microalgas específicas, igual como se hace con los rotíferos. Uno puede alimentar el rotífero con ciertas algas que me dan ácidos grasos específicos que me interesan, y antes que haga la digestión, yo alimento los peces con estos rotíferos o con estas artemias adultas, de tal manera que cuando el animal digiere, va a digerir la artemia más lo que está en el estómago de la artemia, que son las algas, las microalgas que me interesan tener. Los náuplios recién eclosionados son más nutritivos que los juveniles, porque los juveniles, como el náuplio no come, porque no tiene boca, empezando por allí, en los 5 estados del náupleo van a transcurrir sin alimentación. Entonces el animal va consumiendo el vitelo que le dio la madre cuando formó el huevo. Por eso es que alimentar como juveniles no tiene mayor interés, porque no es tan nutritivo como el náupleo, que tiene todo el vitelo completo dentro de su cuerpo. Es común en los laboratorios de poslarvas de camarones que para acelerar el uso de los quistes se les escarifica, debilitando la cubierta con hipoclorito de sodio o con hidróxido de sodio por unos segundos. Estos son unos segundos, unos 5, 4, 5 segundos nada más, porque si se te pasa la mano, entonces el huevo se muere, el quiste se muere. Luego se lavan bien los quistes escarificados y se los... ahí debe decir, se los lava con agua de mar, ahí vamos a corregir esto. Luego se los lava los quistes escarificados y se los
coloca en agua de mar con aireazón. Eso permite que el quiste eclosione, los náuplios eclosionan a las 24 o 48 horas. En una oportunidad, uno de ustedes me preguntaba si nosotros producimos quistes de artemia en salinas. Seguramente que sí. También en Venezuela se producen los quistes de artemia en las salinas de Araya, frente a Cumaná, de la ciudad donde yo vivía, en el oriente. Pero esos quistes tienen una cáscara muy dura. Entonces, cuando uno compara los quistes de Utah en los Estados Unidos con los quistes de Araya, los de Utah uno los pone en agua de mar y no hace falta ponerles el hipoclorito. A las 24 horas el 95% de los quistes han eclosionado. Sin embargo, cuando usamos los quistes de la ciudad de Araya, a las 24 horas apenas 4% de los quistes habían eclosionado. Entonces es necesario usar hipoclorito de sodio para escarificar y debilitar la cubierta de tal manera que a las 24 horas los huevos se comportan como los de Utah. Importar huevos de Utah es costoso, ¿no? Pero hoy en día yo creo que la mayoría de los laboratorios de poslarvas que conozco usan la escarificación con hipoclorito de sodio. Bueno, antes de pasar a otro tema, ¿alguna pregunta sobre artemia? Nadie. Bueno, curioso. Bueno, vamos a seguir entonces. Otro grupo que nos interesa son los copépodos. Se conocen unas 8.500 especies de copépodos, la mayoría marinas, algunas de aguas continentales, de lagos e inclusive en musgos o en plantas que acumulan agua en sus flores. Hay ciertas familias, ciertas variedades de plantas como las musáceas que tienen unas flores que forman como una especie de cáliz y cuando llueve acumulan agua y dentro de esas flores pues hay una comunidad de animales viviendo y entre ellas puede haber copépodos. Este ejemplar que estamos viendo pertenece al grupo al orden Cyclopoida, son 3 órdenes: Cyclopoida, Harpacticoida y Calanoida. Aquí vemos que tienen una primera y segunda antena, no tienen ojos pedunculados, a diferencia de las artemias, tienen ojos naupliares, tienen pues, un intestino, un estómago, intestino, vemos el ano, tiene el ovario y el oviducto y vemos los sacos de huevos parecidos a como estaban con las artemias, ¿no? El animal pues tiene la cabeza unida al cefalotórax, pero los primeros segmentos están fusionados con una estructura y luego vemos que el animal está segmentado y tiene un conjunto de apéndices. La mayoría marina, suelen ser de vida libre, pero hay formas parásitas y mayormente de peces. Suelen tener, de 0,5 a 5 milímetros de longitud, pero las formas parasíticas pueden alcanzar los 32 centímetros de largo. No tienen ojos compuestos, sino ojos nucleares y no hay apéndices en el abdomen, pero el tercio termina en unas ramificaciones. Aquí vemos un copépodo del grupo de los cananoides y los harpacticoides los vemos aquí a la izquierda. Los harpacticoides, fíjense que el cuerpo es más uniforme, también tienen los saquitos de huevos. Algunos harpacticoides o muchos harpacticoides son bentónicos, otros como los oriceos que vemos aquí a la derecha, ven ese par de lentes curiosos, bien curiosos, estos son planctónicos, ¿no? Cuando uno hace una muestra, toma una muestra de plancton aquí en Manta, pues se consigue de los 3 tipos. De los 3 tipos no, los calanoides, los ciclopoides son mayormente dulceacuícolas, los calanoides son mayormente, casi exclusivamente marinos, y los harpacticoides son muchos bentónicos y algunos son marinos y nadan en la columna de agua. Yo les traía esto a colación porque podemos preparar cultivos de copépodos.
y suministrarlos a los laboratorios de poslarvas que consumen una enorme cantidad de huevos de quistes de artemia y pudieran sustituirlos con huevos, con copépodos. Solo que pudiéramos producir los 3 tipos de copépodos. Algunos de estos estos viven en aguas continentales, en agua dulce, y mientras que estos son marinos, pero el tamaño difiere. Entonces uno pudiera suministrar a los laboratorios copépodos del tamaño adecuado y de la salinidad adecuada. Finalmente, vamos a describir los cirripedios. Los cirripedios más primitivos son los cirripedios pedunculados. Aquí vemos este crustáceo. Son los únicos que tienen una caparazón de carbonato de calcio. Vemos aquí a la derecha cómo los cirros se expanden y permiten que el animal filtre las partículas planctónicas de las cuales se alimenta. Vemos que tiene un pene, pero también tiene un ovario. Es decir, son hermafroditas. Esto es raro entre los crustáceos, pero los cirripedios tienen esta particularidad que son hermafroditas. Pero no se autofecundan. Vean la longitud del pene. Cuando estos animales están viviendo en comunidades, uno al lado del otro, uno fecunda al que tiene al lado. Es decir, no se autofecunda. Vemos la boca, el ano está aquí por fuera, en la cavidad del manto, y vemos entonces la cubierta de carbonato de calcio y el pedúnculo, que tiene una glándula adhesiva que es la que genera la sustancia con la cual se pega al sustrato. El tallo es lo que se come cuando uno, esto es un percebe, cuando uno lo cocina con agua de sal, con sal y laurel. Después que están cocinados, uno rompe a nivel de la base de la cabeza, porque la cabeza pues no se come, y jala y viene el tallo, que es lo que realmente se come, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno lo parte, porque suele saltar agua, ¿no? Entonces, en una oportunidad estaba mi hermana comiendo en un restaurante en España, en una tasca más que un restaurante, o sea, uno se sienta en la barra, es muy típico en España eso, ¿no? Uno se sienta en la barra con mis tías y a la niña, mi hermana era muy joven, tendría como 12 años, ¿no? Le sirven los percebes y ella agarra y lo parte, pero cuando lo parte apuntó mal y bañó al señor que estaba al lado. Entonces el señor se voltea y le dice, niña, el percebe se come así, y le explicó cómo tenía que partirlo apuntando al plato para que cuando saltara el agua no mojara a las personas que están alrededor, ¿no? En Salango podemos comer percebes. Salango es una comunidad que está al lado de Puerto López. Nunca he ido al restaurante, creo que se llama Los Delfines, pero me han dicho que es un plato muy sabroso, medio caro, cuesta como $10 el plato, y los toman de la isla El Salado, que queda cerca de Puerto Cayo. Uno pudiera cultivar percebes. Cuando la empresa productora de Ocean Farm, que tenía los cultivos de cobia, un pez que viene, un pez marino que cultivaban aquí frente a Jaramijó, en las jaulas se le depositaban mucha fauna incrustante, entre ellos muchos percebes. A mí me sorprendió cuando lo vi, porque en la costa de Manabí yo no había visto percebes. Ahora que fui con ustedes a Barbasquillo, vimos en las piedras que están en el malecón, vimos percebes. Pero hasta ese momento yo no los había visto en la costa de Manabí. Pero en las jaulas de las cobias había muchos percebes. Al extremo, le pregunté a los operarios de las jaulas, los buzos que trabajan allí alimentando las cobias, y les pregunté, ¿saben qué es eso? Y no me supieron decir. Curioso, ¿no? Pero bueno, pero el percebe uno lo puede cultivar, toma las larvas de mar afuera y las puede traer luego a tierra, y se mantienen en una jaula, en una superficie de tal manera que el animal crezca hasta que alcance la talla comercial y se vende, ¿no? La talla comercial debe tener como unos 5 o 6 centímetros de longitud para que tenga suficiente carne y haya algo que comer, ¿no?
Los otros cirripedios son los cirripedios sentados. Estos evolutivamente provinieron después. Los más primitivos que tenemos en el registro fósil son los cirripedios pedunculados. Los cirripedios sentados, lo vemos aquí, vemos que tienen las mismas características, solo que los escudos, a diferencia, bueno, aquí los veíamos, no, el escudo pues se puede, ven el músculo que está mirando hacia nosotros, ese músculo cierra los escudos. Entonces el animal puede meter los cirros y cerrar el escudo de tal manera que deja todo el cuerpo protegido. Igualmente en el cirripedio sentado tenemos los escudos que se mueven con una musculatura especial y los hacen descender o los hacen abrirse. Cuando se abren, salen los cirros que igualito que vemos, el animal pues logra comer filtrando el plancton del agua, ¿no? Aquí vemos la boca, vemos el estómago, el intestino y el ano en la parte posterior. Vemos cómo la concha se va siendo generada por la epidermis y cómo va creciendo progresivamente en las lamelas. Vemos que cuando el animal se fija, ahí dice primera antena, segunda y la vesícula seminal. El animal de nuevo pues es hermafrodita. Vemos la masa de huevos en la cavidad del manto, el músculo depresor del tergo, vemos el ovario, el oviducto, el testículo, el ganglio cerebral, siempre alrededor desde la boca, el gonoporo femenino, el intestino, el canal radial de la base, cavidad del manto, el ano, el canal parietal y las láminas de la pared. Vamos a ver que las larvas, la larva naupliar es sumamente característica. No hay otro nauplio que tenga estas propiedades, donde vemos que parece un triángulo. Tiene dos piquitos, los cuernos frontales, y tiene entonces un telson en la parte posterior. Este nauplio, pues como nauplio delfín, tiene muy pocos apéndices. Vamos a ver que tiene una segunda antena. Ellos nadan con las antenas. Tiene el caparazón, tiene la mandíbula y va a tener entonces las maxilas. Entonces, este nauplio va a nadar durante un tiempo hasta que ocurre una transformación y se convierte en cipris. El cipris es la unidad, la estructura que se va a fijar al sustrato o al hospedero, en el caso de los cirripedios parásitos, ¿no? Entonces vemos acá, pues las estructuras se repiten, los apéndices torácicos, la segunda maxila, no vemos las antenas, no muestran las antenas, pero en la imagen anterior vemos la primera antena, es decir, que el animal se fija al sustrato y empieza por la primera antena y empieza la sedimentación. Estos animales, cuando se fijan, pues constituyen un problema porque llenan las superficies sólidas de la zona intermareal y en el caso de los barcos, pues la parte sumergida del barco pues queda cubierta de cirripedios. Eso significa que cuando el cirripedio crece va a generar esta estructura calcárea que va a hacer resistencia al agua. Entonces el aumento de combustible es notorio y por eso el barco hay que pararlo cada tanto tiempo. Aquí vemos con frecuencia cuando hay muy alta marea, las mareas de Sicilia, paran los barcos en frente al Parque de la Madre y el barco queda escorado, ¿no? Queda de un lado, entonces limpian ese lado, luego llega la siguiente marea, lo ponen del otro lado y limpian del otro lado y pintan. De lo contrario, tendrían que llevar el barco a un varadero y eso es bastante costoso. O sea que aquí el hecho de que tenemos una marea de 3 metros nos facilita que podemos relativamente de una manera económica eliminar los cirripedios del casco de los barcos. Bueno, eso era todo lo que tenía para esta clase.
ya faltan 15 minutos todavía, podemos hacer preguntas, anímense para aprovechar estos 15 minutos que nos quedan de la última clase del semestre. Hay una pregunta de Chris, decía Chris Rodríguez. Biólogo, ¿dónde se puede conseguir artemia aquí en Manta para practicar eclosionarla? Mira, todos los laboratorios, los veintitantos laboratorios que tenemos en Manta, usan huevos de quistes de artemia y se les puede pedir que les regalen un poquito, ¿no? Quizá uno de los más fáciles de llegar está frente a la LIES, en la vía Manta Montecristi. Ahí, dime, Mafer. En todos los laboratorios suelen tener y las venden o las dan, o sea, depende cuánto quieran, por libra, por tarros. Claro, pero si lo que quieren, pero si lo que quieren es practicar con medio gramo y no se lo van a cobrar, eso se lo pueden regalar. Obvio, no. Ya, hay más laboratorios. A ver, el otro que es fácil de distinguir está en la vía hacia San Mateo, está la Ardema. Cuando uno, antes de llegar a San Mateo, después que el autobús 1 baja, una bajada que hay, da la vuelta en Fresh Fish y enseguida que se acaban las plantas procesadoras de productos pesqueros, viene a mano izquierda, ven, a mano izquierda y mano derecha. La Ardema tiene dos laboratorios allí, cualquiera de ellos les puede regalar quistes de artemia. En esos laboratorios mandábamos a los estudiantes, todavía los mandan del Tecnológico de Manta. El Tecnológico tiene carreras duales, de tal manera que del semestre, que dura 5 meses, 2 meses y medio lo pasan en el Tecnológico y 2 meses y medio en las empresas. Las primeras empresas que se usan son los laboratorios de producción de poslarvas. Fabián, ¿tienes alguna inquietud? Fabián en Barbasquillo era más preguntón, pero a lo que es aquí en clase me cuesta para que hable. Bueno, ustedes saben que los copépodos parásitos hay de dos tipos. Los que vamos a mostrarlo en pantalla. Déjame buscarlo primero y luego se los muestro. Es que es un problema muy, muy grave que tienen los productores de salmones en Noruega y en Noruega y en Chile. Mi respuesta. Ok, hace poco uno de ustedes me pasó la imagen de este copépodo. No, no es este.
es este. No se quiere mostrar ahora. Ok, ¿lo están viendo? Sí. Ok, este copépodo se pega al cuerpo de un tiburón y él estudió, un compañero de ustedes, que ahora no me acuerdo quién fue, me pasó la foto, me preguntaba si es un copépodo y en efecto es un copépodo. Calibus es el género de copépodo y lo llaman piojo de mar. Él, aquí ven que apenas tiene pues 1, 2, 3, 4 milímetros. Estos animalitos se pegan al cuerpo de los peces, ahí lo ven con las flechas, y muerden, se comen el mucus que cubre normalmente a los peces. Eso permite luego la entrada de hongos o bacterias y puede causar entonces enfermedades a los peces. Entonces, esta situación está causando muchos problemas por mortalidad, por pérdida de características adecuadas para los salmones que se venden que es una de las industrias principales de acuicultura de Noruega y de países como Chile. Aquí vamos a ver algunas formas de copépos parásitos. Hay algunos copépos parásitos que se pegan a los... vamos a ver si lo vemos acá. Ok, este se pegó a una aleta, pero yo quería ver si teníamos uno en los ojos. Aquí vemos cómo la aleta está cubierta de copépodos. Esto es otra cosa. Esto es un... ok. Este animal que están viendo ok, esto es un isópodo, lo están viendo que está invadiendo un par de isópodos, ¿lo ven? No sé si lo ven. Sí, está dentro de la boca del pez. Está dentro de la boca del pez, él vive allí, él va a nutrirse de la sangre del pez, porque le va, y también porque es que de lo que el pez come, él se lo traga completo. O sea que este animal está parasitando el pez chupando sangre. Este animal que vemos acá, Saculina carcini, es un cirripedio. El cipris que les mostré en las diapositivas penetra por la conexión. Fíjense que el cangrejo tiene las articulaciones cubiertas con unas membranas. El cipris puede ingresar por aquí e inyecta el contenido corporal. Ese animal va a invadir todo el cuerpo del animal y va a transformar los pedúnculos oculares. Eso cambia hormonalmente al cangrejo y el cangrejo que sea macho lo va a convertir en hembra. Esto que ven acá no es una masa de huevos, aunque lo parece. Es una masa sólida y tiene un hueco que lo están viendo con la flecha. Esa masa de huevos son huevos del parásito que va a producir más náuplios y el náupleo pues va a seguir invadiendo otros organismos, otros cangrejos. Entonces, este es uno, en este capítulo lo llamo horroroso, parásito horroroso, porque logra cambiar de sexo a los artrópodos y puede invadir cangrejos, camarones,
y ambos, si es macho, lo cambia de sexo, lo cambia de hembra, si es hembra, pues permanece con su sexo. Aquí vemos el ojo de un tiburón invadido por un copépodo. Estos son cestos. Ok, entonces, esto parece, el pez perla vive en un lugar poco común, el ano de un pepino de mar. Este pez circula libremente en el lugar, el abrigo de los depredadores, al abrigo de los depredadores. Algunos de estos peces son parásitos perjudiciales para el pepino de mar, que además de la vivienda se alimentan de sus órganos internos, ¿no? O sea que aquí estamos viendo cómo el pez entra en el ano, esto no es el ano, es la, ¿cómo lo llamamos ayer? Se me olvida. Se me olvida, a mí no se le va a olvidar a ustedes. En la cloaca del pepino de mar. Bueno, esto es un iludinio, las sanguijuelas. El candirú, no sé si lo han oído hablar. El candirú es un pez muy conocido en el río Amazonas. Unas personas en esta área geográfica han hecho la desafortunada experiencia de orinar en el agua. Este pez tiene un sentido muy desarrollado y sigue los flujos de calor. En este caso se instaló directamente en la uretra. Aparentemente esta interferencia accidental del candirú suele entrar en las branquias de los peces, pues se alimenta de la sangre y de la carne de su víctima. Es terrible, ¿no? Que uno esté orinando y se le mete por la uretra un pececito. Luego hay que hacer cirugía, ¿no? Para sacar el pez del pene. Bueno, esta es una lamprea, cómo se pega para chupar sangre de los bebés. Bien. Bueno, jóvenes. Fernando. Una de las cuantas razones por el cual temerle al Amazonas. Bueno, sí, pero en el Amazonas viven muchísimos millones de personas y es un río altamente productivo, ¿no? De hecho, parte del Amazonas surge de Ecuador, surge de las montañas de la nieve que se derrite en las montañas de la Sierra Ecuatoriana, abastece el río Amazonas. El río Napo es uno de los principales ríos navegables del Ecuador, luego del río Guayas, y drena al Amazonas. Bueno, jóvenes, quedan 4 minutos. ¿En qué lo quieren dedicar? Ricardo, dime, ¿tienes alguna inquietud después de haber cursado esta materia de zoología de invertebrados? ¿Cuál de los films más te gustó, Ricardo? A ver, Maffer, dime cuál de los films más te gustó. Porque te pareció más raro. Espérenme un ratito. Yo hice unas infografías para unos trabajos, uno para un trabajo y otro para publicarles en una página de los temas que me había gustado más. Y bueno, fueron lo de los, no sé si me deja compartirlos. Que la comparta, sí, que la comparta. Sí, ya. Para mostrarles mi trabajo. Un ratito. Ya, pueden compartir. Pero que quedan 3 minutos. Esta fue una infografía 2. Un momento. Denme un ratito. No me dio tiempo a tocar el tema de los cordados. Lamentablemente, como no me dio tiempo en el grupo B, pues tampoco lo toqué con ustedes. Pero tienen el libro. En el libro van a ver un montón de filas que nosotros no estudiamos, pero están allí. En caso de necesidad, pues lo pueden estudiar. Mire, bien, este fue de los opiliones que hice. De los helicerados. Ajá. Son unos bichos bien me llamó la atención cuando hice el trabajo. Esta parte me tocó a mí, entonces me llamó la atención y le hice infografía para otro trabajo. Ya, bien bonito de los opiliones. Se llaman Daddy Long Legs, papito patas largas. Ajá. Daddy Long Legs. Sí, aquí abajo en la referencia aparece así como papito patas largas. En el artículo que encontré. Y también hice otro. Déjenme un ratito. ¿Para qué materia fue ese, Maffer? Este lo hice para herramientas, para un trabajo. Y este de acá lo hice para publicarlo en la página de los chicos con Mauricio.
Ya, ok. Son lindos los escorpiones, son bien, bien simpáticos, chiquiticos. Sí, ahí está, puse la referencia que miden de 1 a 7 milímetros de longitud, aquí en la parte Sí, de sí. Pero lamentablemente no pudimos trabajar con hojarasca, pero a mí se me ocurre que eventualmente cuando podamos volver a la facultad, hacer unas sesiones de discusión, o sea, invitar a los estudiantes que como no pudieron hacer las prácticas, que vengan al laboratorio y vean las cosas que no pudimos ver. Entonces, trabajar con hojarasca, trabajar con plancton y mostrarles lo que yo me hubiera gustado mostrarles en este curso, pero por invitación, o sea, el que quiera que venga y lo vea, ¿no? Además, siempre se puede incluir las colecciones que hacen algunos estudiantes, sobre todo ahorita que, no sé, María José Brión tiene una colección de insectos bastante interesante, la está armando y puede compartir con nosotros. Yo recuerdo que la facultad cada semestre invitaba a los estudiantes de nivelación a que hicieran unas exposiciones. Igual podemos hacer nosotros. Ese día era de la verbena, llevamos microscopios y mostramos estas cosas que no pudimos ver para que vean de qué se compone la fauna de la hojarasca, de qué está compuesto el plancton y pues podemos mostrarlo a todos los estudiantes de la facultad. Ojalá que eso sea pronto, Dios nos ilumine. Les comento que mi hijo estuvo muy mal en Chile, estuvo entubado con COVID y hoy lo dieron de alta. Así que le doy gracias a Dios de que esto, disculpen, pero esto me afecta mucho el hecho de que mis hijos estén sufriendo y no lo tenga cerca. Así que tanta gente ha fallecido con esta enfermedad y yo doy gracias que mis hijos pues no murieron. Bueno, joven, los dejo. Pero cuídese. Gracias, biólogo. Les tengo que pasar el deber, el último deber para la tercera nota que nos falta y el examen lo tenemos entonces el día jueves. Hasta luego. Nos comunicamos por WhatsApp cualquier duda. Listo, no hay problema.